tardes, queridos amigos televidentes. Gracias, le agradecemos por sintonizarnos una vez más aquí en su programa Medicina de Cuerpo y Alma, todos los domingos de 2 a 3. Doctora, buenas tardes, ¿cómo se siente? Buenas tardes, doctor, todo muy bien. Todo bien. Ya recuperada, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro mucho, le damos gracias a Dios que esté de vuelta con nosotros. Y tenemos un programa muy interesante hoy, nuestra acostumbrada cápsula dermatológica con mi compañera la doctora Albaluz Rodríguez acerca de los queloides en la piel. Mi cápsula urológica será sobre los efectos del café, sobre la salud y la salud urológica. Y nuestro tercer invitado, el doctor Jonathan Zapata García, médico, traumatólogo, ortopeda, especialista en hombros y rodillas. No se pierdan, siga con nosotros en nuestro programa luego de la pausa comercial. Estamos aquí en nuestro segmento dermatológico de la tarde de hoy en Medicina de Cuerpo y Alma y vamos a hablar un poco acerca de las cicatrices queloides. Y vamos a hablar un poco de esto porque está en boga el hecho de que las personas están haciendo muchas cirugías con fines estéticos, como las cirugías plásticas, la reconstrucción mamaria, la colocación de prótesis, la lipoescultura y así, y las abdominoplastías o tummy tuck, y por lo tanto estamos recibiendo muchos pacientes con alteraciones de la cicatrización, y una muy común en nuestro país que es causada por nuestra raza, nuestros descendientes de raza negra, es la cicatriz queloidea. Y no es más que esa cicatriz que se forma gruesa, gorda, aberrante, que puede ser blanca, puede ser color rosado o puede ser oscura, que luego de que una persona ya ha tenido algún tipo de perforaciones, piercings, tatuajes o alguna herida, suele crecer más arriba de la piel. La cicatriz se pone gorda y le pica. Muchos pacientes se quejan de que le duele y de que le arden. Les traje una imagen de uno de los queloides más frecuentes que tenemos, y es ese queloide que se forma en la oreja después de una perforación por un arete o un piercing que la persona se realiza. Estas cicatrices son benignas y lo que le causa al paciente es un defecto estético. Muchas personas se sienten con complejos por tener la cicatriz, otros se quejan de que les pica, de que le arde, y pueden ser en personas de raza muy negra, pueden ser cicatrices muy grandes, inclusive pueden producir alteraciones del movimiento, se vuelven retráctiles porque son muy grandes. Estas cicatrices, los tratamientos que nosotros realizamos se basan principalmente en cirugías, por ejemplo, en esos que son de las orejas, solemos extirparlos, pero en los que son en la piel, por ejemplo, en el abdomen, en el tronco, que podemos optar por otro tratamiento, como son cremas que vienen para la cicatrización, para reducir el grosor de la cicatriz y ablandar la cicatriz. También utilizamos medicamentos que se ponen dentro del queloide, y traemos un video corto de un procedimiento infiltrando uno de un queloide en la espalda. Ese medicamento lo que hace es que esa cicatriz gorda y gruesa baje y se ponga al nivel de la piel, y el queloide no le siga creciendo. Se hace por sesiones y es uno de los tratamientos más utilizados en el tratamiento de los queloides. También bandas de colágeno, podemos utilizar radioterapia dependiendo el tamaño del queloide. Si usted es una persona que cicatriza de esta manera en cualquier parte de su cuerpo, tiene que tener mucho cuidado a la hora de realizarse cualquier procedimiento de perforaciones, tatuajes, y decirle a su cirujano que usted hace queloides. ¿Por qué? Porque el cirujano va a tomar las medidas del lugar para evitar a toda costa que el queloide suba después de la cirugía, porque estamos viendo que las pacientes se están operando de sus cirugías plásticas muy bien, pero entonces al final de la cirugía terminan con unas cicatrices aberrantes y queloides en el lugar de la cirugía. Entonces el paciente no se siente cómodo porque me hice mi cirugía, pero ahora tengo este problema.
Entonces, se le recomienda siempre a las pacientes que se van a someter a estos procedimientos que le digan a sus cirujanos si cicatrizan con queloides para que se le coloque su banda de colágeno y se tomen las medidas en piel del lugar para que sea una cirugía de éxito y queden bien, estéticamente bien y aceptables, que eso es lo que se busca cuando una mujer o un hombre va a buscar un cirujano plástico para resolver un problema con el que no se siente bien. Entonces, los queloides lo vemos en niños, en adultos, no importa la edad, y es simplemente una alteración de la cicatrización por nuestra raza, porque nosotros somos, aunque nos veamos blancos, tenemos nuestra descendencia negra, y esa es una de las manifestaciones de las personas de raza negra, y más de los de piel muy oscura. Las áreas de queloide tenemos las orejas, el pecho y la espalda, el área de los hombros, que ahí es donde lo vemos mucho más, y donde tenemos que tener mayor cuidado para hacer cualquier tipo de procedimientos, porque cualquier cortadura o perforación, por pequeña que sea, puede estimular a que crezca un queloide gigante. No importa si el estímulo se produce, aunque sea una cirugía pequeña, pueden aparecer cicatrices muy grandes, porque la persona tiene tendencia a cicatrizar de esa manera. Hay personas que cicatrizan al contrario, en vez de ser cicatrices grandes, son cicatrices hundidas o cicatrices muy grandes, abiertas, o cicatrizan mal, sin embargo no hacen queloides. En el caso de los queloides, lo que les recomendamos es que evite hacerse perforaciones, tatuajes, y si se va a hacer una cirugía, coméntele a su cirujano que tiene esa situación para que se tomen las medidas del lugar en piel para evitar que se le forme el queloide posterior a la cirugía. Hasta aquí mi cápsula dermatológica del día de hoy, y luego de esta pausa comercial viene nuestro compañero el doctor Juan Carlos Estrella a hablarnos sobre los efectos del café. Sigan con nosotros aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Luego de esta pausa volvemos. Tardes, y siguiendo con el contenido de nuestro programa, hoy tenemos la cápsula urológica sobre los beneficios sobre la salud del café y sobre todo sobre los órganos genitourinarios. El café es una bebida conocida en el mundo entero, se habla que es la bebida más tomada en el mundo entero, junto con el agua, el té, las colas o las llamadas sodas. El café tiene su origen en Etiopía, y lo que se conocía antes como Abisinia, en el África, y luego emigró hacia Europa y hacia las Américas. Y hay países donde cultivan mucho el café, como Colombia, Brasil, la misma República Dominicana, en conjunción con el cacao. El café se compone de la semilla y de la pulpa. La pulpa es la fruta de afuera, que antes era desechada. Y entonces la semilla es lo que tostamos y nos tomamos como cuando se cuela un café. Antes se descartaba la pulpa, pero la pulpa hoy en día es usada también para como componente de muchas sustancias antioxidantes, porque le dicen el coffee berry, y viene junto, ya la juntan para tomar suplementos dietéticos mezclados con el agua, ya el café, tanto la semilla como la pulpa. El café se conoce, la sustancia principal, el alcaloide, es la cafeína, que es un psicoestimulante y que tiene muchas propiedades medicinales y algunas cosas también que nos pueden afectar la salud. Pero hoy en día se piensa que el café tiene más beneficios que cosas perjudiciales si se usa adecuadamente. Es decir, hay que tomar café, pero no abusar del café. Uno usa el café, pero no abusa del café. Se considera que ya más de 4 tazas al día, por estudios en universidades como la de Johns Hopkins y la de Harvard, Massachusetts, de que tomar ya más de 4 cafés al día o más de 360 miligramos de cafeína puede ser perjudiciales para la salud. El café es rico en antioxidantes y además de eso ayuda a quemar grasas, aumenta el performance atlético y
evita la diabetes tipo 2, evita el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer, ya que tiene polifenoles como el ácido signámico y antocianidinas. Protege contra los accidentes cerebrovasculares según estudios ya fundamentados con universidades muy conocidas. Protege el hígado y retrasa la fibrosis. También ha sido demostrado académicamente en estudios de que el hígado retrasa la cirrosis y protege el hígado. Reduce el riesgo de contraer cáncer de hígado. Mejora el rendimiento físico y mental. Y entonces, pero tiene varias cosas que no debemos abusar de ellas. Se habla de que el café tiene 2 alcaloides, el cafestol y el cauetol. Y dicen que esta bebida, estos 2 componentes pueden subir el colesterol. Pero se ha demostrado que solamente tomando más de 5 o 6 tazas de café a las personas le pudiera subir el colesterol. También es bueno para la migraña y tiene ciertas contraindicaciones. Por ejemplo, acuérdense del uso y no el abuso. Está contraindicado en personas que son muy nerviosas. Está contraindicado en pacientes que son hipertensos descontrolados y que sufren de arritmia cardíaca. Pero no es que se priven del café, sino que tomen café descafeinado. Y las embarazadas con riesgo de pérdida porque puede acelerar los mecanismos del parto. Acordemos también que el café es un diurético y que ayuda a la excreción de electrolitos y agua del cuerpo. A nivel urológico se habla ya científicamente de que el café reduce el riesgo de contraer cáncer de próstata. En estudios de universidades tanto de Estados Unidos, Canadá, como en el Instituto Nacional del Cáncer de Inglaterra, del Reino Unido. Ahora, un paciente que sufre de hiperplasia prostática puede incrementar los síntomas si usa café por 2 mecanismos. Recordemos que la cafeína estimula el movimiento, la actividad de las estructuras viscerales, como la vejiga, y aparte de eso, la cafeína es un alfa-adrenérgico, es decir, que nos va a cerrar un poco la salida de la próstata y va a empeorar en algunos pacientes los síntomas prostáticos. No es que no tomen café, lo pueden tomar, pero se aconseja que sea descafeinado. Por otro lado, el café es un diurético, pero la cafeína afecta la capacidad de filtración glomerular y no se recomienda en pacientes un café muy fuerte o un café con un alto contenido de cafeína en pacientes que sufran de los riñones, que tengan litiasis renal, ya que aumenta la excreción de calcio, aunque algunos estudios, esto es un poco contradictorio, hablan a favor de que el café ayuda a prevenir la litiasis renal. Pero de todas formas, si usted tiene algún problema con la próstata o tiene algún problema con algún tipo renal, pues les exhortamos a que no dejen el café, sino que usen el café de tipo descafeinado. Hasta aquí nuestra cápsula urológica y les exhortamos a que sigan con nosotros en el tercer espacio donde está el invitado, el doctor Jonathan Zapata García, médico traumatólogo especialista en hombro y rodilla, quien nos hablará de diferentes tópicos de su área. Siga con nosotros luego de la pausa comercial. Muy buenas tardes, queridos amigos. Y continuando con el contenido de nuestro programa, hoy y ahora en el tercer segmento tenemos un invitado muy especial de temas muy actuales. Se trata del doctor Jonathan Zapata García, quien es médico ortopeda y traumatólogo, especialista en lesiones de hombro y rodilla. Aunque la ortopedia es muy amplia, pero usted se ha especializado en hombro y rodilla. Así es, la ortopedia es una especialidad muy vasta, con muchas ramas. Los ortopedas lo que hemos hecho es ir tomando parte de ella y poder así hacer un trabajo más eficiente. Claro. Bienvenido a nuestro programa, un placer para nosotros tenerte aquí. Gracias. Un gran amiga de mucho tiempo, doctor Zapata. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor, la ortopedia y la traumatología es una de las ramas de la medicina. Bueno, todas han avanzado, sí, pero sobre todo la ortopedia y la urología con esto de las técnicas de poco invasivas, de artroscopía, de técnicas de robótica, todas estas cosas.
¿En qué está usted en ese sentido aquí con la cirugía de hombro y rodilla? Claro, ya la mayoría de las cirugías de hombro que se hacen aquí en el país son artroscópicas, ya no se hacen cirugías abiertas. Ya las cirugías abiertas quedan para uno poner una prótesis, quizás hacer una técnica donde uno tenga que poner mucho material de osteosíntesis, pero la cirugía deportiva, la que tiene que ver con el manguito rotador, las inestabilidades, todas pueden ser reparadas por artroscopía, entrando un lente en el hombro y haciendo algunos portales y poner maniobrar a partir de esos portales. Doctor, cuando hablamos de lesiones del manguito rotador, para nuestra población que nos ve aquí en nuestro programa, son lesiones de las articulaciones, como el hombro, por ejemplo. Exacto, el manguito rotador, que es uno de los tendones que más se lesiona de lo que tenemos en el cuerpo por la actividad que tiene. El hombro es la articulación que más movimiento tiene del cuerpo, la que tiene más movimiento. Al tener tanto movimiento también tiene la predisposición también a tener más lesiones. Entonces el hombro, básicamente su estabilidad viene dada por el manguito rotador, por la cápsula articular, y como el manguito rotador es dinámico, cualquier sobreactividad sobre él puede causar que se lastime, se lesione, se rompa, principalmente en un grupo de población que usa mucho el hombro. Por ejemplo, en el caso mío, que trabajo en el este, lo veo mucho en mujeres que trabajan en zona franca, donde pasan grandes horarios con los brazos en abducción y rotación externa, haciendo algún tipo de operación en una fábrica. O las saloneras, por ejemplo, que pasan blower, que siempre se quejan de que tienen dolores en los brazos. Entonces, ¿podría ser parte de eso de que es el manguito que esté lesionado, claro, no sea algo muscular? Porque la gente se confunde que tiene algo muscular. Exacto. Esas horas que se pasa una salonera, en esta posición, en abducción, el manguito rotador tiene roce con un hueso que se llama acromion y con el tiempo va haciendo una lesión que se va a ir aumentando en el tiempo hasta llegar a ser una real ruptura del mismo. Y hay otras personas también que hacen bursitis, la famosa bursitis del hombro, que le inyectan cortisona, esteroide en el hombro. Cuando hay bursitis, la bursitis sería la bursa que cubre el manguito rotador, es como el tejido glandular que cubre el manguito rotador. Cuando se inflama, quiere decir que debajo tenemos un pequeño tendoncito que pudiera estar inflamado, que de los cuatro, puede ser el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el subescapular, y esto inflama la bursa. Entonces, muchas veces la sonografía reporta bursitis, pero hay veces tenemos algo más profundo. Entonces tendremos que hacer una resonancia magnética a ver si hay algún tipo de desgarro en el tendón. Doctor, ¿y qué sintomatología presenta? ¿Qué característica tiene ese dolor de esa lesión del manguito? Una característica importante es que es nocturno, es un dolor nocturno, o sea, te duele en el día completo, pero él asedia de noche. O sea, la paciente te dice, doctor, me duele más de noche, me duele el día entero, pero de noche me despierta. Ese es un paciente que hay que ponerle atención, es un dolor sintomático propio del manguito rotador. Y ahí, localizado, no se va a otra parte. Cara lateral del hombro, cara posterior del hombro, y si está incluido el bíceps con tendinopatía, tenemos la cara anterior del hombro también. Si se mueve, le duele. Si le dolor, principalmente rotación externa. Si estamos en el carro y queremos tomar algún tipo de objeto detrás, ahí viene el dolor. Si agarramos un objeto y lo pasamos en rotación externa a otro lugar, ahí está el dolor. ¿Está diariamente? Diariamente. Como usted dijo, el hombro es la articulación que más movimiento tiene y tiene otra particularidad, que mientras todas las otras articulaciones son solamente dos carillas, el hombro tiene tres: el húmero, la clavícula y el omóplato. Exacto, tiene varias articulaciones y está básicamente suspendido como si fuera una pelota de golf, y lo que permite el movimiento son las estructuras blandas que tiene alrededor. Sí. No hay una estructura rígida, por eso es la única articulación que te da 360 grados de movimiento, circunducción. Ese movimiento solamente lo hace el hombro. Sí, señor. Doctor, ¿y cómo usted puede decirme de los deportistas que van a los gimnasios y que presentan muchas veces, comenzando a veces el ejercicio, lesión de hombro, porque hacen peso, porque utilizan maquinaria? ¿El manguito se puede lesionar con un ejercicio? Claro, claro. El manguito rotador son músculos finos, o sea, no son músculos de gran tamaño, de gran volumen. Entonces, vemos lo que va al hombro ya es la parte tendinosa, la parte muscular se queda en la parte ya de la espalda o en la cara anterior del hombro. Entonces, a veces los deportistas le meten mucho peso y ese tendón tan fino lo pueden romper por un sobreuso del mismo. Casi siempre las lesiones del manguito rotador no son traumáticas, son por sobreuso, por el uso continuo en una mala posición. Cuando son traumáticas ya, bueno, son casos agudos, pero generalmente son crónicas.
Porque se dicen en los gimnasios, no, porque si te duele eso es bueno, tienes que seguir haciéndolo porque es un buen signo que te duela. ¿Debe uno parar el ejercicio si tiene dolor o debe continuar? Porque la conducta es, eso es bueno que te duela porque eso es que te está haciendo efecto el trabajo. Yo siempre le digo a los pitchers de que le duele el hombro, pare de tirar. Es un síntoma que te está diciendo que algo no está bien. Pare de tirar para ver qué está pasando. A veces allá en San Pedro tenemos estas disyuntivas con los jugadores, principalmente los prospectos que van a un estrellado aquí, un estrellado aquí, que es donde los busca talento logran buscar a estos muchachos y darle una firma. Entonces yo le digo, si te duele, aunque te digan vete al estrellado, no te vayas, porque mejor es que podamos subsanar esa lesión y puedas tú luego ir a otro sin dolor, que luego te lesiones y no puedas llegar. Por eso es que los deportistas, tenemos muy buenos deportistas en el país, pero solamente llega 2% de los mismos. Allí en San Pedro de Macorís, hablo mucho de San Pedro porque tengo mi actividad fuerte allá, ya hablaré del centro de terapia. Los muchachos se levantan con un guante en la mano, en las aceras, o sea, muchachos grandes con buena corpulencia, un buen físico, que tienen toda la de ganar. ¿Por qué no llegan? Por las lesiones. Entonces, las lesiones es una epidemia en San Pedro de Macorís que nosotros queremos erradicar. Sí. Bueno, y corroborando lo que dice la doctora, que ellos piensan que si no les duele, no le están haciendo bien, hay un dicho entre los fisiculturistas que dicen no pain, no gain. Ellos dicen eso, no dolor, no hay ganancia muscular. Sí, un dicho que te da motivación, pero uno no puede llegar, esa motivación no puede sacarte de lo que es la realidad. Si hay dolor, si hay un dolor que es de tipo muscular, que es por el óxido nítrico, perfecto, pero hay un dolor que es por una lesión, un dolor muscular tendinoso. A ese hay que ponerle atención. Y que no cede después que el paciente descansa. Exacto, no se va la actividad física. Además es típico también de los fisiculturistas lo que ellos les llaman el DOMS, que es el Delayed Onset Muscular Soreness, o sea, el dolor retardado después del ejercicio. Y eso hay que diferenciarlo simplemente de ese problema del cansancio muscular, dolor muscular después de un ejercicio. Claro. Por el depósito de ácido láctico, como usted dijo, o de una lesión ya fija, permanente, de una persona que se ha lesionado. Exacto. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué usted le aconsejaría para que sepan definir estas dos entidades y que vayan al ortopeda a chequearse en caso? Fíjese, el dolor tendinoso es un dolor punzante, agudo, o sea, quemante. El paciente le duele, pero no es un dolor exquisito. A veces el dolor de una sobrecarga en un músculo, un dolor que podría parecer exquisito, pero el dolor tendinoso es un dolor que tú no quieres mover la articulación, es un dolor que te incapacita, pudiera decirse. Y hay que saberlo diferenciar. Sí. Doctor, la gente recurre mucho cuando tiene dolores, inclusive de brazo, a ponerse complejo B y esas cosas, y a la automedicación, a medicarse con medicamentos que contienen complejo B. ¿El complejo B, doctor, en estas lesiones ayuda? A la parte muscular pudiera ayudar, claro, el complejo B es vitamina, el músculo necesita vitamina. Lo que sí no estoy de acuerdo es el uso de los esteroides, o sea, me duele el hombro, ponerme un esteroide. Te puede ayudar el esteroide con el dolor, pero al final este esteroide se precipita en el tendón y lo hace friable. O sea, te quita el dolor, pero predispone este tendón a tener más posibilidad de que se parta, porque no lo hace tan elástico. Entonces, si te pone un esteroide, te quita el dolor, sí, te ayuda, hay casos que se pueden poner, pero tú usar el esteroide como un tratamiento continuo para una lesión de hombro, no lo recomiendo. ¿Y es que va a seguir continuo porque el dolor va a continuar? Sí, claro. Exacto. Se usan mucho los esteroides, le ayuda mucho al paciente se siente conforme porque le quitó el dolor, pero el problema no está resuelto todavía. Sigue la lesión ahí, va a volver de nuevo. Me acuerdo de dos entidades, en el caso vamos a decir, de la vida diaria, el hombro del niño, el síndrome de la niñera, cuando la niñera o la mamá jala al niño por el brazo y se lesiona el hombro, y el codo del tenista. Exacto. El codo del tenista es la llamada epicondilitis, que es la inflamación de los músculos de los tendones que van al epicóndilo, principalmente en salonera también ocurre por este movimiento. Todo el que hace este movimiento de pronación y supinación hacen la epicondilitis, ya sea medial o lateral. En el caso de los niñitos, el babysitter, esos niños que todavía no tienen formado completamente la articulación entre lo que es el radio y el capítulo del húmero, entonces está muy ancho, entonces cuando lo levantan y lo rotan, sale muy rápido, no está formado. Se luxa. Entonces el niño llega con el brazo dislocado, solamente hay que pronarlo. Si el movimiento fue así en supinación, uno lo prona, si fue en pronación, uno lo supina y entra solo.
Doctora, ¿qué edad es más frecuente que usted vea a los pacientes con lesiones de hombro? ¿Y en cuál sexo es más frecuente? ¿Las mujeres sufren más de lesiones de hombro que los hombres? Las mujeres más sufren de lesiones en el hombro. ¿Que el hombre? Más que el hombre, sí. Hay estadísticas que sí lo dicen por el tipo de trabajo que hacen las mujeres, las zonas francas, hay más mujeres que hombres en zona franca, esa es mi experiencia. Hay más mujeres que trabajan en salón, la mujer siempre está bregando en el hogar, bajando cosas altas, trapeando, el hombre es más de oficina, nunca tiene, el hombre no siempre tiene los hombros en esta posición. Casi siempre es la mujer la que está haciendo este tipo de trabajo, más frecuente en hombres y principalmente lesiones crónicas que se han dado por el tiempo. Porque la gente aguanta mucho dolor, muchas veces antes de acudir al médico, la gente se automedica y toma calmante y se untan mentol. ¿Tiene algún tipo de efecto, doctor, el ponerse esos mentoles que venden para el dolor? Ayuda, y cuando digo ayuda, pues es un paliativo, pero es más profundo el problema. O sea, un paliativo afuera te puede calmar un 10, un 15%, pero sigue el dolor ahí. Hay un video que tengo ahí de una lesión masiva, crónica, de una paciente, no es aguda, sino que con el tiempo se fue partiendo. Si después lo pueden poner, de que cómo se repara. Vamos a ver el video al editor. Fíjense en este video. Este es lo que está arriba en blanco, es el manguito rotador. Lo que se ve rojo es la desinserción del manguito rotador. Lo blanco abajo es la cabeza, el cartílago. Aquí nosotros lo que hacemos, entramos como una cámara, como ustedes ven, dentro del hombro, limpiamos la huella donde va a generar, donde debería estar ya el manguito, quitamos todas las bridas que se han ido formando por el tiempo, ponemos unas anclitas en el hueso donde está la huella del tendón, el footprint. Estas anclitas son biocompuestas, se recuperan estas suturas para nosotros entonces pasar esas suturas luego por el manguito rotador, como la estamos pasando, se fijan. Entonces ponemos una a nivel medial, una medial anterior y otra lateral más posterior, para que sean dos y tenga más, la reparación tenga más consistencia y dure en el tiempo, no se parta. Entonces luego nosotros terminamos, hacemos ese mismo pase de sutura, también igualito por el manguito rotador. Y hacemos una técnica de doble fila y queda agarrado así el manguito rotador, como ustedes ven, como en esos nudos. Luego de esto hay que darle un tiempo de unas 9 semanas para que se integre ese tendón al footprint y luego a terapia activa. Okay. O sea, después de que esta es la técnica de artroscopía que usted mencionó. Esta es la técnica artroscópica de reparación de doble hilera de una lesión del manguito rotador. Esto se hace totalmente cerrado, haciendo pequeños portales de artroscopía de 2 milímetros, no llegan a 5 milímetros. Que no hay que abrir el brazo. No, solamente hacer pequeños portales como si fuera una cirugía laparoscópica en abdomen, en urología, entrando un aparatico. ¿Cuántos portales lleva la endoscopía, cirugía endoscópica del hombro? 3, 2. Puede llevar entre 5 a 8. Hay veces que solamente utilizo 3. Si una casulitis adhesiva, un hombro congelado, yo libero 3 portales, pero a veces puedo usar hasta 5 o hasta 8. Sí. A diferencia de la cirugía abierta, yo me imagino que también la recuperación por medio de artroscopía es mejor, le va mejor al paciente. Claro. Cada vez que tú incides una persona, tú estás haciendo un gesto quirúrgico, tú estás estimulando una reacción de fagocitos, de cicatrización. Entonces, mientras menos tú injuries y puedas realizarlo con menos injuria, mejor para el paciente. Claro que sí. Y estamos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma en nuestro segmento conversando con el invitado. Hoy, en la tarde de hoy, tenemos al doctor Jonathan Zapata, médico ortopeda y especializado en artroscopía. Vamos a una pausa comercial y luego retornamos con nuestra entrevista. De Cuerpo y Alma, y estamos conversando con nuestro invitado en la tarde de hoy, el doctor Jonathan Zapata, que es médico ortopeda especializado en artroscopía, y estamos conversando sobre las lesiones de hombro, de rodilla. Doctor, quería preguntarle, con respecto a las lesiones de rodilla, la gente se queja mucho de dolores de rodilla, pero yo he tenido pacientes adolescentes que juegan fútbol y que comienzan a hacer actividades de deporte y tienen un dolor insoportable en las rodillas. ¿Esos deportes pueden lesionar los ligamentos de ahí?
Sí, por ejemplo, tú mencionaste el fútbol. El fútbol es una de las actividades deportivas que más lesiones trae en la rodilla. Nosotros no tenemos tantas lesiones en la rodilla como lo tienen los países de Latinoamérica, porque nosotros no tenemos esa cultura. Nosotros tenemos más lesiones, por ejemplo, en hombro, por la actividad del béisbol. Aunque nosotros tenemos muchas lesiones en rodilla también, claro, pero son lesiones más traumáticas, pues accidentes de motocicleta, como decía. Pero en Latinoamérica, que tienen esa cultura de fútbol, las lesiones de rodilla es el día a día, lesiones de ligamento cruzado, lesiones de menisco y lesiones de los ligamentos colaterales. ¿Y la artroscopía también se utiliza en estas articulaciones de rodilla? Sí, de hecho la artroscopía empieza en la rodilla realmente. El hueso que le da el empuje, como es la articulación que más espacio tiene, la rodilla, entonces empezó ahí, con Watanabe hace mucho tiempo ya, más hace casi un siglo. Empezó el procedimiento a hacerse en esa zona. En esa zona, sí. En la rodilla. Y después se ha ido expandiendo a otras partes. Ya se hacen hasta en codo, muñeca, tobillo, hombro. De hecho, he visto también a los de columna que también le están entrando la cámara al disco por ahí. Ah, sí, hacen angiografía discal por cámara, sí, endoscópica, sí, señor. Donde quiera están entrando. Yo tengo un video que me mandó un paciente que lo operaron en Miami, en el Jackson, la operación de él por endoscopía. Sí, disectomía, hacen todo eso por ahí, eso lo veo muy interesante. Y en la República Dominicana contamos con esa opción terapéutica. Hay ortopedas, hay neurocirujanos que sí, que lo he visto en los foros de aquí nacionales, presentando la técnica que la están haciendo. O sea, no te puedo decir cuántos pacientes tienen, pero sí lo he visto en los foros. ¿Qué se hace? Okay. La única articulación que por desgracia todavía la artroscopía no ha llegado es la cadera. No sé por qué. No, sí. Bueno, sí, pero sí, mire, entre comillas. Exacto, mire, la cadera ahora se está hablando mucho de cadera en los mundiales. Yo voy para Chicago para el mundial ahora de ortopedia mundial, y los temas que más hay ahora de innovación son en cuanto a cadera. El problema de la cadera es que hay que ponerle un distractor a la cadera para que abra el espacio. O sea, no es como las otras articulaciones, tú no pones distractores, pero en la cadera hay que poner un distractor. Lleva un instrumental que es un poco más tedioso y hay que tener mucha habilidad. Por ejemplo, yo el que trabajo en hombro, yo puedo trabajar en cadera, porque el que trabaja en hombro pues, y se mueve bien en el hombro puede trabajar en la cadera, pero a mí no me gusta la cadera, yo me dedico a hombro y rodilla, o sea, nunca me vas a ver en una cadera. Es muy profunda, o sea, sí, está un sitio... No, y ahí hasta hay algunos que dicen, lo mío es la cadera. Lo mío es hombro y rodilla, exacto. Tú no me hables de tobillo, me han invitado, vamos a hacer una cirugía de tobillo, yo voy y le ayudo, pero yo no preparo pacientes ni para artroscopia de tobillo, ni de codo, nada de eso. ¿Y qué procedimientos se pueden hacer endoscópicamente, artroscópicamente en cadera, por ejemplo? Tenemos lesiones de ligamentos redondos, tenemos lesiones del labrum, que es el análogo del hombro, el labrum, que es el cartílago de la cavidad cotiloidea. Exacto, ese cartílago se puede reparar el labrum como si fuera una lesión bancar del hombro, se puede hacer esa misma lesión bancar, pero en la cadera, que es poniendo suturas en todo el labrum, desde la hora 6 hasta las 2 del reloj. O sea, se pueden quitar osteofitos, huesos libres que están dentro en la articulación, se pueden sacar. Si hay una sinovitis, se puede limpiar esa cadera. Okay. Si hay un defecto cartilaginoso, se le puede poner un parche. O sea, se hace muchas cositas. No, que es un espacio muy dinámico, hay muchas cosas ahí atrás. Y por el hecho, bueno, y ya la técnica está completamente dominada, la técnica de cadera, pero ¿y la de hombro? Yo me imagino, es muy difícil hacer un reimplante de hombro, ya que hay 3 entidades, como dije, el húmero, la clavícula y el omóplato. Sí, tiene que ser bien nosotros difícil. Hacemos reemplazo de hombro. Aquí no se hacen tantos, pero sí hacemos unos 10 a 12 reemplazos de hombro al año, no es tan común. Uno hace reemplazo de hombro cuando hay artrosis severa. Estamos esperando congelación del hombro. Sí, estamos esperando que llegue la prótesis reversa, que es la prótesis para lesiones masivas del manguito rotador irreparables, que se está utilizando mucho. Ya en Latinoamérica la ponen de manera de rutina, aquí no ha llegado por los costos, la va a traer Farmaconal, valga la cuña. ¿Qué va a ser? ¿Simmers? No, va a ser de Artres. De Artres. Empresa Artres, que es una de las pioneras en este tipo de prótesis, una prótesis muy interesante. Se llama reversa porque la cabeza está en la parte del húmero y entonces la parte articulada de húmero está en la glenoide, o sea, reversa. En la parte del omóplato. Exacto, sí. Está cambiado todo. Sí, o sea, sí. Doctor, una vez el paciente se le reparó su hombro, se hizo su cirugía, su artroscopía de su lesión, ¿amerita luego de eso que tenga terapia física y rehabilitación? Sí, nosotros los que trabajamos medicina deportiva, que operamos articulaciones, que hacemos ortopedia,
necesitamos siempre al fisiatra como aliado, al fisioterapeuta del lado de nosotros, porque parte esencial de la recuperación del paciente es que tenga una buena terapia física, una buena fisiatría. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un manguito rotador, primero tenemos que llevar una etapa de cicatrización de esa herida, de que ese tendón se incluya dentro de donde nosotros reparamos del hueso, y en ese tiempo el paciente no puede hacer nada activo, en ese tiempo solamente pasivo, ninguna fuerza con ese tendón, porque ese tendón se está integrando al hueso. Luego de ahí pasa una etapa que es activa, donde el paciente comienza a hacer por sí solo sus movimientos, pero todo este proceso es dirigido por un fisiatra y un fisioterapeuta. Si esa cadena se rompe, entonces puede haber un fracaso, que se flojen las suturas, que se parta lo que nosotros hicimos. Se daña la cirugía. Se daña la cirugía y el paciente puede decir, me hicieron un disparate y tú hiciste el trabajo, pero quizá no hubo un buen seguimiento. Doctor, tengo entendido que usted tiene un centro de rehabilitación y terapia en San Pedro, la provincia de San Pedro. ¿Qué beneficios le otorga a las personas que residen allá y que tienen este servicio a su disposición? ¿Qué se hace allá en el centro de terapia? Tenemos el centro de terapia Get Well. Get Well, eso es como aliviate, en inglés Get Well. Se hace toda la rehabilitación relacionada con medicina deportiva, trauma, y también estamos incluyendo la terapia del habla, que es una psicóloga que la está haciendo con los niños. Pero básicamente nuestro fuerte es la rehabilitación de lesiones deportivas, lesiones por fracturas que involucren articulaciones. Tenemos un espacio moderno, podemos decir, cómodo. Tenemos tecnología, que tenemos aparatos de última generación, o sea, están totalmente nuevos, y un equipo capacitado. Yo tengo ahí a Giselle y a Julio, que son cubanos. Julio fue campeón panamericano cubano, plata, en atletismo. Fue a Beijing y también fue a Río. A formarse. A correr. Quedó octavo en Río, corriendo él, como delegación cubana. Ellos vienen con su esposa aquí, él trabajaba aquí en Santo Domingo con su esposa, y yo me lo llevé para San Pedro para que ellos hagan la parte de fisioterapeuta. Y tenemos también los fisiatras de allá del este, que son los que mandan a los pacientes, lo evalúan y luego lo mandan a ellos para que ellos hagan el trabajo en el gimnasio y con las máquinas. ¿Y aceptan niños? Sí, claro. Allá van niños con parálisis cerebral infantil, niños que tienen algún tipo de deformidad, de discapacidad, y se les rehabilita. Vamos a ver un video que tenemos del centro de rehabilitación. Este fue cuando hicimos la inauguración del centro en San Pedro de Macorís, sí. Get Well. Vamos a ver el video en producción. Hemos querido iniciar esta actividad de la mejor manera, y es presentándole esta actividad al Todopoderoso. Bendecimos este centro en el nombre de Jesús. Amén. Lo que queremos lograr aquí es que las personas que vengan no sientan que están en una clínica o en un hospital, sino en un hogar, una casa que les hace sentir que todo va a estar bien, como dice el nombre de Get Well. Le auguramos todo el éxito a las provincias aledañas y a San Pedro de Macorís, porque yo sé que a partir de ahora las cosas van a ir mejor. Lo que nosotros buscamos es la humanización del servicio, no mirar al paciente como si fuera solamente un paciente. Nosotros lo queremos humanizar el servicio, que vemos al paciente como una persona que tiene una necesidad y que nosotros podemos suplir esa necesidad y que podemos ayudarle. Hay mucho trauma. Muchísimo trauma. Porque en esa zona de para allá de Bávaro, Punta Cana, San Pedro, hay muchísimos accidentes. Exacto, allá no se usa Uber, allá en San Pedro lo que se usa son motores. La gente si se desplaza de un lugar a otro, coge un motor, dice un Uber, pierde mucho tiempo, una zona de motores. Allá la principal causa de una lesión es un accidente de motocicleta. No, y también muchos deportes, por ejemplo, parapente, actividades de natación, voleibol. Exacto. Andan en four wheel, los turistas. Sí, los turistas en esta zona de Bávaro, sí. Juan Dolio, también hay mucho ese tipo de lesiones. Doctor, ¿y dónde usted consulta en San Pedro? En San Pedro estamos consultando en la clínica del senador de San Pedro de Macorís, el doctor Franklin Peña. Ahí yo soy jefe de la unidad de ortopedia en San Pedro, de esa clínica. Es una clínica relativamente, ya tiene 30 años, tiene sucursal en Quisqueya, tiene sucursal en Consuelo, tiene sucursal en Baní y la principal ahí en San Pedro, que hay dos, la 1 y la 2.
La misma clínica. También estamos trabajando en el Marcelino Vélez pues ya casi 10 años. Soy encargado ahora del Departamento de Cirugía de Hombro y Rodilla y del Hospital Marcelino Vélez. Y en Santo Domingo estamos en el Centro Diagnóstico Bonaire los martes. Ahí estoy en Santo Domingo Este Oriental, en la Torre Centro Med, tercer piso, los martes. Eso es allá en Santo Domingo Este. Sí. Eso, sí, de aquel lado. ¿Y por qué tan importante la fisioterapia en los pacientes con lesiones, ya sea operados o no operados? Exacto, no solamente se le da fisioterapia a un paciente que fue intervenido quirúrgicamente. Hay pacientes que van con dolor en el hombro y yo simplemente le pongo analgésico y lo mando a rehabilitación. Tienen una tendinopatía, una tendinopatía del bíceps, fue al gimnasio, sobrecargó mucho el bíceps y tiene la porción larga inflamada, yo un analgésico lo mando a terapia física. Cuando uno va a fisioterapia, la gente cree que solamente que le van a poner a mover el hombro, ¿no? Te pueden dar, por ejemplo, ultrasonido en el área, te pueden poner unas compresas tibias, frías, unos movimientos, o sea, hay una serie de pasos que deben agotarse en el centro de terapia para que pues, sea efectivo el proceso. Sí, que no necesariamente todo tiene que ser quirúrgico. No, no todo es quirúrgico, exacto. Eso es importante. La mayoría de las lesiones del hombro se tratan de forma conservadora, la mayoría. Conservadoras. Nosotros no llegan muchas lesiones quirúrgicas porque ya tenemos un tiempo, o sea, el que te hace hombro, con colegas te lo refieren, el doctor es el que hace, y te llegan las lesiones de hombro, me llegan muchas lesiones por ese motivo, pero la mayoría de las lesiones son tratamiento conservador. Doctor, ¿qué tan alta es la incidencia de problemas articulares por enfermedades metabólicas secundarias como artritis reumatoidea, la famosa podagra? O sea, por la acumulación de los cristales de ácido úrico en una articulación que crean una reacción inflamatoria cuando los neutrófilos y linfocitos lo que la gente le dice la gota. Sí, van a comérselo, ¿no? Ese tipo de lesiones, Nosotros la vemos de forma... Yo no la veo tanto, porque mi consulta es, yo la veo, pero no tanto quizá como la ve otro traumatólogo, porque mi consulta, el fuerte es la rodilla y el hombro. Pero sí, van pacientes, por ejemplo, hombres principalmente, con problemas de la artritis gotosa. En el primer dedo, la manifestación más fuerte. Le duele mucho el primer dedo y me llama mucho la atención. El dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie. Es el que se le pega a todo. Sí, le pega a todo. Yo digo, esto tiene que ser la podagra que está haciendo y le mando a hacer sus estudios. Ya la artritis reumatoide de mujeres, muchas artritis reumatoides se ven muy comunes. En mujeres es una enfermedad autoinmune, muy incapacitante, donde el paciente tiene que estar haciendo un tratamiento todos los años. Una de las enfermedades que yo digo que son de las más incapacitantes porque hoy tú estás bien y te fue bien el tratamiento, 1 mes, 2 meses y luego otra vez tienes que reactivarlo. Es multidisciplinaria, el reumatólogo, el ortopeda, el nutricionista, el farmacólogo. ¿Qué autoinmune? Tiene muchas cosas también el dermatólogo, por las lesiones en la piel, son muchísimas cosas. Doctor, y antes de finalizar y culminar la entrevista, yo le tengo una pregunta. Las personas suelen promover la toma de colágeno para regenerar los cartílagos y las articulaciones. Tomar colágeno, ¿cuál usted recomienda? En el caso de la piel nosotros recomendamos el hidrolizado, pero en el caso de ustedes, para esas personas que tienen esas lesiones, ¿ustedes le indican colágeno para que se le vuelva otra vez la articulación a mejorar, para regenerar esa articulación? ¿Eso funciona de verdad? Nosotros usamos mucho el colágeno hidrolizado, igual tiene entre comillas, teóricamente, la función de estimular el colágeno tipo 4, que es lo importante en nosotros, en las articulaciones, en el tejido conectivo. Yo no soy muy del colágeno, digo la verdad. Yo soy más de la glucosamina y del condroitín, en el caso del cartílago. Eso es una opinión personal. Yo no me voy por las modas, porque hay muchas modas, la ozonoterapia, que el plasma rico en plaquetas. Yo todo lo tomo con pinza, me gusta también el PRP, plasma rico en plaquetas, en pacientes seleccionados, no todos. No sé si tú llegas a una artrosis te voy a meter plasma rico en plaquetas. Me gusta usar destroza al 50% en la articulación. ¿Se inyecta dentro de la articulación? De hecho, sí, la cloroterapia. He usado la destroza y la he comparado con el ácido hialurónico y tengo que hacer los mismos efectos. Doctor, es un azúcar también, es más barato. ¿Usted prefiere entonces, en vez de tomar colágeno para articulación, glucosamina? Sí.
Sí, exacto. En el caso, si no es diabético el paciente, evidentemente si el paciente es diabético y tiene su artrosis, no podemos usar la glucosamina por el azúcar. Lo que he leído es que fui un paciente ortopédico porque sufrí de cadera, es que la glucosamina con el condroitín, el otro componente, el MSM, metilsulfonilmetano, Es el analgésico. trabaja mejor en rodilla que en cadera. En Y en cadera. hombro. Sí, sí, sí. Las rodillas tienen más carga de la cadera tiene menos, las rodillas se vuelve artrosis más fácil que la cadera. Sí, pero es una opinión personal y lo que uno ve, siempre, o sea, yo te puedo hablar de la glucosamina, pero quizás otro me trae un artículo y me habla más para defender su punto y su medicamento y la casa farmacéutica donde tiene un conflicto de interés. Otra cosa importante es que la mayoría de los AINES a la larga ayudan o impiden la formación de colágeno. Solamente hay 2 o 3 AINES que no son como el Meloxicam, el Celecoxib y ese tipo de AINES que no impiden la formación de colágeno. O sea que el paciente va a la larga, que toma esos medicamentos, va a disminuir su formación de colágeno también. Muy interesante lo que usted dice, porque cuando uno opera un paciente y quiere que ese tendón se integre, los AINES evitan relativamente la cicatrización. Exacto. Te quitan el dolor, pero evitan la cicatrización. Por eso nosotros tratamos de usar, en Estados Unidos usamos los opioides, usamos un opioide y el acetaminofén. Pero el problema de nosotros es que Es que ese dolor con acetaminofén. El paciente que sale con un opioide de una cirugía de hombro tiene que tener un monitor y tiene un seguimiento. Nosotros no tenemos esa cultura de seguimiento. Operamos y tenemos el paciente aquí, usamos medio físico. Tenemos que usar los AINES. En Estados Unidos usan más los opioides, que sería lo ideal para que no tener que abusar tanto de los AINES. Allá no se utilizan ese tipo de cosas. Pues hasta aquí nuestra tercera sesión con nuestro invitado de hoy, el doctor Jonathan Zapata García, médico ortopeda, traumatólogo, especialista en hombro y rodillo, a quien le agradecemos su presencia y lo invitaremos una vez más para agotar los temas que se nos quedaron, ¿verdad, doctora? Muchas Vamos gracias. para San Pedro. Fue un placer, claro, muchas gracias. Vamos a visitarte en San Pedro. Claro, podemos ir hasta el centro y hacer un programa allá. Claro que sí. Y a ustedes, muchas gracias por habernos sintonizado. Les exhortamos a que nos sigan en nuestras redes y que nos sintonicen cada domingo de 2 a 3 en Televisión Canal 19, Medicina de Cuerpo y Alma.